¿Me confirman si están observando la presentación? Sí, señor. Sí, señora, ahí se ve. Sí. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la ARL Sura, les damos la bienvenida a esta actividad de capacitación. Vamos a hacer una realimentación para muchos del tema de primeros auxilios, específicamente la parte de primer respondiente. Entonces, bienvenidos al sueño de salvar vidas. El propósito es capacitar al personal de la empresa en primeros auxilios para establecer criterios técnicos y estratégicos que permitan ofrecer a las personas una ayuda oportuna, efectiva, con calidad humana, que garantice la supervivencia en las mejores condiciones. Te vamos a recordar el concepto de primeros auxilios y sus objetivos, la diferencia entre primer respondiente y primer respondedor, y vamos a conocer los puntos del procedimiento inicial para la atención de lesionados. Entonces, es lo que vamos a trabajar en esta hora de sección virtual que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Bueno, entonces recordemos que estamos expuestos a 3 tipos de amenazas. Esas amenazas pueden ser socionaturales, tecnológicas y sociales. Es decir, un evento socionatural nos puede poner víctimas, un evento tecnológico nos puede generar víctimas, un evento social nos puede generar víctimas. Es decir, que en cualquiera de estas situaciones, pues muy seguramente vamos a requerir aplicar o prestar los primeros auxilios a una persona lesionada o también a una persona enferma, ¿no? Recordemos que los primeros auxilios no se aplican solamente para personas accidentadas, también se aplican en casos de enfermedad. Bueno, entonces dentro de la estructura de plan de emergencias, entonces se habla de un procedimiento de control, se habla de un procedimiento de alarma, se habla de un procedimiento o el cargo del líder de emergencias, se habla del procedimiento de evacuación, la persona encargada de comunicaciones, la parte técnica y logística, y los primeros auxilios pues hacen parte de estos procedimientos que están articulados con la estructura principal de nuestra respuesta inicial frente a una situación de emergencia. Bueno. Los primeros auxilios se prestan en el cuerpo humano. Pues es importante conocer el cuerpo humano para poder actuar sobre él. Entonces vamos a hacer a recordar algunas generalidades del funcionamiento de esa máquina perfecta. Entonces nuestro número de huesos son 206, 639 músculos, 24 costillas. La arteria más grande es la aorta. La diferencia entre vena y arteria es que por la arteria va sangre oxigenada y por las venas regresa la sangre sin oxígeno al corazón nuevamente. Entonces no es lo mismo romperse una arteria que romperse una vena, ¿ya? Por las arterias va sangre con presión y por las venas, pues la sangre ya regresa sin presión nuevamente al corazón. Entonces, en caso de rompimiento de una arteria, pues esa sería la más importante, porque en caso de que la arteria se rompa, diríamos que las arterias las que están más profundas, en caso de que una arteria se rompa, pues diríamos en palabras castizas, pues la persona se va a desocupar mucho más rápido que si se rompiera una vena, que son las que tenemos nosotros, más superficiales y son las que logramos nosotros divisar debajo de la piel. La presión arterial normal, que es un signo vital técnico, porque requiere de un equipo para poder tomarlo. Lo normal es 120/80. El órgano más grande de nosotros es la piel. La glándula más grande es el hígado. La célula más grande es el óvulo. La más pequeña el espermatozoide. Y el volumen promedio de sangre de 4 a 6 litros. La parte más importante del cuerpo, nuestra cabeza, nuestro cerebro, la columna vertebral en nuestro chasis. 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 costillas. Diríamos de que todo nuestro cuerpo está articulado a la columna vertebral. Por eso las cosas que muy rara vez se hacen es intervenirla en un quirófano, porque como dicen algunos médicos, eso es un tiro al aire, como pueda que la persona quede bien, como pueda que no quede bien, o como pueda que quede en iguales condiciones. Entonces es muy delicado intervenir la columna vertebral. Ya sabemos que el mayor número de lesiones se presentan por accidente de tránsito. Es importante pues protegerse la parte más importante del cuerpo a través de los medios pues que están establecidos por norma, por ley, que sería el casco protector, ¿ya? Si no usamos el casco, pues estas pueden ser las consecuencias, ¿ya? Quedar en estas condiciones o sufrir este tipo de lesiones. Bueno, por eso afortunadamente todos los que trabajan en Royal, que transitan en moto, hacen uso
del casco protector. Tenemos la clavícula, tenemos el músculo trapecio, tenemos el cúbito y el radio, tenemos la tibia y el peroné, a veces se fracturan ambos, hay que colocar los tutores. El hueso más largo del cuerpo es el fémur, el más pequeñito el estribo en el oído, 2.79 milímetros. El sistema cableado nuestro son las venas y las arterias. Ya dijimos que por las arterias va sangre oxigenada y por las venas sangre sin oxígeno. Importante la compatibilidad sanguínea, saber qué tipo de sangre soy, quién puede ser mi donante. Ya sabemos que los más complicados son los negativos, el O negativo, el B negativo y el A negativo son los más complejos y son los que deberían de tener ya un plan preestablecido para saber que en caso de accidente, en caso de requerir sangre, pues quién puede ser ese donante en su grupo de trabajo, en su grupo familiar o en su grupo de vecinos o amigos. Eso tiene que estar previamente establecido. El sistema óseo y circulatorio, órganos internos masculinos, órganos internos femeninos, la mujer en su etapa de creación, y diríamos de que eso es una máquina perfecta, eso es una maravilla de la creación. A veces no la cuidamos y es importante cuidar nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo se divide en 5 regiones: cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores. Anteriormente se hablaba de 3, cabeza, tronco y extremidades, pero ya hoy en día con las actualizaciones, pues al cuello se le dio pues, su protagonismo por la parte cervical, y no es lo mismo una lesión en una extremidad superior que una extremidad inferior. Tenemos 10 sistemas: el sistema óseo, 206 huesos, sistema muscular, 639 músculos, sistema circulatorio, corazón, venas, arterias, vasos capilares, el sistema digestivo, el urinario, el nervioso, el reproductor, el linfático, que es nuestro batallón. Cuando algo malo va a entrar al cuerpo, se activa el sistema linfático, el sistema hormonal y el sistema respiratorio. Diríamos que de los 10 sistemas que tiene el cuerpo humano, los que me marcan los signos vitales son el respiratorio y son el circulatorio. Trabajan de la mano, ¿no? Si usted no respira, pues el corazón no se mueve, y si el corazón no se mueve, pues usted tampoco muy seguramente va a respirar. Entonces trabajan muy de la mano. Entonces cuando hablamos de signos vitales, hablamos de señales de vida, que son las señales o reacciones que presenta un ser humano y revela las funciones vitales del organismo. Entonces tenemos 4 signos vitales. Los no técnicos son aquellos que no necesito equipos para tomarlos, y los técnicos necesito de un equipo para poder tomarlos. Entonces cuando hablamos de los no técnicos, hablamos del pulso y hablamos de la respiración. Y cuando hablamos de los técnicos, hablamos de la temperatura y la tensión arterial. Entonces aquí tenemos el cuadrito de lo que son los no técnicos, que son los que tomamos nosotros como primeros respondientes. Entonces, verificar si el paciente tiene pulso y si el paciente respira. Entonces, si lo hacemos con un recién nacido, esperaríamos encontrar en ese recién nacido entre 100 y 120 pulsaciones por minuto, y que respira entre 30 a 40 veces por minuto. Si es un niño mayor de un año, entre 80 y 100 pulsaciones por minuto, y entre 24 y 30 respiraciones. Si es un adulto, 60, 100 pulsaciones y entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Y los adultos mayores, 60 o menos pulsaciones y respiran 16 o menos. Entonces es importante el tema de los signos vitales. Vuelvo, reitero, no es lo mismo tomarle los signos vitales a un recién nacido o a un niño mayor de un año que a un adulto mayor. Entonces estas cifras son importantes. ¿Qué puede alterar las pulsaciones y la respiración? Es una hemorragia, ¿no? Si hay una hemorragia y un sangrado abundante, pues muy seguramente las pulsaciones van a estar mucho más elevadas o aceleradas, ¿ya? Si la persona estaba haciendo alguna actividad física, pues muy seguramente vamos a encontrar esas cifras de pulsaciones un poco más elevadas. Entonces, estos aspectos son importantes porque, pues su nombre lo dice, son los signos vitales. Si a mí me dicen que la producción de esta empresa es vital para el sostenimiento de la compañía, pues es porque es un tema muy importante. Entonces, no es simplemente montar el paciente en la camilla y transportarlo. Es importante estar monitoreando permanentemente los signos vitales y estar comparando las variaciones que pueden tener los signos vitales de acuerdo a esa primera toma que hice. Es decir, al minuto 1 tomé los signos vitales, pulso y respiración, y a los 2 minutos comienzo a comparar las cifras, y permanentemente estoy verificando, y esa información es la que vamos a entregar cuando llegue la ambulancia, o lo que vamos a transmitir a través de la llamada cuando activemos pues el sistema médico de emergencias. Tenemos los técnicos, tenemos la tensión arterial, diríamos que lo normal es 120/80. Tenemos la temperatura normal es 36, 37,5.
Creo pues que en esta parte de tomar temperatura, después de haber vivido la pandemia, pues quedamos expertos tomando temperatura, porque pues en toda parte no la tomaban, y pues ya sabemos que lo normal es 36, 37,5. Los planos anatómicos, el plano medial que mide el cuerpo en derecho e izquierdo, el plano frontal que mide el cuerpo en anterior y posterior, y el plano transversal que mide el cuerpo en superior e inferior. Es decir, que tenemos 5 regiones o 5 partes: cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores. Tenemos 3 planos: el medial, el frontal y el transversal. Tenemos 5 sentidos, dicen que las mujeres 6, vista, oído, gusto y tacto. Las mujeres tienen un sexto sentido. Tenemos posición anatómica: decúbito dorsal o supina cuando estoy boca arriba, decúbito ventral o prono cuando estoy boca abajo, decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. 5 regiones, 10 sistemas, 5 posiciones. Cavidades: tenemos 5 cavidades, 2 posteriores y 3 anteriores. Es decir, que ante una hemorragia interna estos espacios pueden llegar a acumularse de sangre. ¿Ya? La cavidad craneal, la cavidad espinal, que es el ducto por donde va la columna vertebral, la cavidad torácica, los pulmones, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Bueno, ¿cuántas cosas necesita el señor que les voy a presentar? Se habla que necesita oxígeno, un médico, un anestesiólogo, un cirujano, un psicólogo, tiempo para cuidados para su familia y necesita de mucha suerte. Hace 10 minutos solamente necesitaba seguridad en su trabajo. Es decir, que estas capacitaciones de primeros auxilios estarían más enfocadas en la parte de prevención. Es mejor decirle al señor que se baje de altura porque no cumple con los estándares, a que lleguemos a atenderlo cuando está en estas condiciones y comenzar a recordarle que la capacitación, el protocolo, qué es lo que tengo que hacer, que el paciente pesa, que hay que transportarlo, que la llamada al familiar, que el tipo de sangre, que la hemorragia, que el pulso, que no respira, que se complicó, que la ambulancia no llega. Entonces es mucho o es mucho mejor, perdón, trabajar en aspectos preventivos, trabajar en prevención, para que nunca tengamos que enfrentarnos a una situación de estas. Lo que estamos observando en la imagen es una emergencia médica porque está en riesgo la vida del paciente. Toda situación donde esté en riesgo la vida del paciente es una emergencia. El paciente se golpeó la parte más importante del cuerpo, el paciente está inconsciente, el paciente no respira, por eso le metieron por la boca una cánula. Entonces es un paciente rojo, es un paciente crítico que muy seguramente vamos a requerir de una ambulancia medicalizada para poder transportarlo. Esto es una urgencia médica. Diríamos que aquí la lesión pues es muy exagerada, pero eso es en un brazo. Diríamos que acá el paciente está consciente, tiene pulso, respira, no hay sangrado. Diríamos que este paciente pues podemos llevarlo pues en cualquier vehículo y pues no tendría ningún problema como este caso que está acá. Es decir, vuelvo y reitero, esto es una emergencia médica y esto es una situación de urgencia médica. Entonces es importante poder establecer esas dos situaciones o esos dos aspectos. ¿Ya? Esos dos aspectos. Bueno, entonces por definición, primeros auxilios es uno de los 5 procedimientos que se realizan o se aplican en una situación de emergencia para la protección de las personas. Recordemos los 5 procedimientos: el procedimiento de control del fuego o el procedimiento del derrame químico, el procedimiento de evacuación, el procedimiento de rescate, el procedimiento de primeros auxilios y el procedimiento de salvamento de bienes materiales. Entonces, muy seguramente, dentro de su plan de emergencias estarán consignados estos procedimientos que nos darán los lineamientos para saber cómo actuar cuando estamos enfrentados frente a una emergencia o a una urgencia médica. ¿Ya? La emergencia como tal es el examen y aquí están los apuntes que tenemos que hacer y muy seguramente en 6 o en 7 pasos vamos a lograr colocar o estabilizar ese paciente para remitirlo a los centros asistenciales. Entonces los primeros auxilios son las medidas o cuidados inmediatos, adecuados y provisionales. Debe ser rápido, debe ser adecuado y debe ser provisional porque mientras llega al centro asistencial. Estos procedimientos se colocan en práctica, como lo mencioné al comienzo, no solamente para personas accidentadas, sino también para personas con enfermedad súbita, antes de que sean atendidas en un centro asistencial. Se habla que por cada minuto que se pierde una emergencia, la supervivencia de las personas disminuye. Por eso la ayuda tiene que ser muy rápida. Tiene que ser muy rápido de acuerdo a la condición en la cual encontremos el paciente.
Para poder prestar los primeros auxilios siempre vamos a requerir de los equipos, de la camilla rígida, en lo posible 5 correas, el inmovilizador cervical, el rollo de cinta amarillo y negro, la caja por 50 pares de guantes, las mascarillas nasobucales, las gafas de protección lateral que hacen parte del equipo de bioseguridad, la gasa algodón y esparadrapo para todo el tema de limpiar heridas, para todo el tema de hemorragia. Es lo que más se usa, es lo que más se consume. O sea que tienen que haber muchas gasas con algodón y esparadrapo. Es lo que más se consume dentro del botiquín. El alcohol para lavar las cosas después de usarlas, las bolsas de solución salina para lavado de heridas, las tijeras corta todo, las vendas inmovilizadores, el hielo en la nevera, la cartilla, libreta, lapicero, formatos, la mascarilla unidireccional, ambú, idea. Entonces, el mensaje con esto, que ya muy seguramente, pues para los que están acá en Jumbo, pues lo hemos trabajado muchas veces a nivel del país, es que cada uno se familiarice con las cosas o los implementos o la dotación del botiquín. A veces le piden una gasa y termina sacando todos los implementos para poder ubicar la gasa. O las tijeras, entonces terminan sacando todos los implementos para poder ubicar las tijeras o una venda. Entonces es familiarizarse dónde está el equipo y dónde están ubicadas cada uno de los elementos dentro del botiquín. Entonces, este botiquín pues, tiene la ventaja de que es portátil. Uno se lo puede terciar y queda con las manos libres. En cambio, este no. Ahí no cabe todo y ya perdimos una mano. Llevando ese botiquín ya ahí usted perdió una mano que la vamos a requerir pues para otras actividades. Los botiquines de pared pues no fueron muy recomendables porque no caben todo y normalmente pues en muchas empresas los permanecen con llave. El día de la emergencia la llave nunca aparece y terminan rompiendo el vidrio y entonces ahí nos aparece otra persona lesionada. Estos botiquines de los carros pues estas cosas esto no cumple. Uno atropella a una persona y nada de lo que ahí le sirve. Estos son canguros de primeros auxilios, no lo podemos comparar con un botiquín. Esos son equipos de bioseguridad. La gente lo confunde con botiquines y de hecho vienen rotulados con la palabra botiquín, pero no son botiquines, son equipos de bioseguridad que constan de 2 pares de guantes, 2 tapabocas, unas gafas, guantes de trabajo, micropor, vendas elásticas, corta todo, una multiusos, una linterna, un pito, libreta y lapicero. Entonces no podemos comparar esta dotación de este canguro con la maleta roja inicial que observamos eh, eh, cuando hablábamos del tema de los equipos. ¿Ya? Entonces, estos son básicamente los equipos que se le asignan a los brigadistas. Las camillas, lo posible 5 correas con su protección para que no esté expuesta pues a la intemperie, al polvo, al agua, a la humedad, a los insectos. Entonces es importante tener la camilla protegida, comprar la camilla certificada, no la de 135, porque esas se quiebran, se fracturan. Entonces, pues es mejor hacer el esfuerzo y comprar una camilla que nos garantice que ese paciente va a estar estabilizado dentro de ese dispositivo. Ya, estas nunca debieron haber muerto. Yo siempre insisto que esto nunca debió haber muerto. Esto bien barnizadita no sirve, las correas de colores y le coloca los tacos y esa camilla es para toda la vida. De hecho, en una empresa la camilla no se usa todos los días, entonces pues eh, las votaron que por el tema de riesgo biológico, que bueno, en fin, pero bueno, yo que fui formado con esas camillas, digo que esas camillas son lo mejor que existen. Bueno, tenemos los inmovilizadores, los tacos laterales, el collar cervical. Primero colocamos el collar cervical y luego colocamos los tacos. Lo que se busca con esto es garantizar que la cabeza, la parte cervical, quede inmovilizada en un 90%. ¿Ya? Estos pues no cumplen porque pues no generan esa inmovilización de la cabeza. Estos de 2 piezas pues son muy buenos para el que lo sabe colocar, siempre y cuando tengamos las 4 medidas, ¿no? Siempre y cuando tengamos el L, el M, el XL y el pediátrico, ¿ya? A veces los colocan al revés, entonces siempre es importante garantizar la inmovilización cervical cuando son temas de accidente. Recordemos que la única forma de poder comprobar si hay o no hay una lesión cervical es una radiografía. Entonces aquí es mejor pecar por exceso que por defecto y es mejor ir a la fija y colocar el inmovilizador cervical. Tenemos la cinta para aseguramiento del área, es fundamental colocar la cinta, las vendas, que es lo que más se utiliza con los apósitos y el micropor, es grandes cantidades porque es que el botiquín hay que armarlo pensando en el peor escenario, ¿ya? Yo siempre, la recomendación es que usted tiene que armar su botiquín es pensando en lo peor, en que va a tener 4, 5 o 6 víctimas. Entonces, por eso se recomienda que las maletas sean muy grandes y tener
eh, una dotación excesiva, o sea, bastantes vendas, bastantes apósitos, bastante micropor. Vuelvo y repito, pensando en el peor escenario. La caja de guantes, la caja de tapabocas, todo eso cabe dentro de la maleta. Los líquidos, ya sabemos que hoy en día lo que utilizamos es la solución salina, ya el alcohol es para lavar las cosas después de usarla, el mertiolate pues eso ardía mucho, el sulfacol ya no se ve, el agua oxigenada tampoco, no le puedo echar un químico a una herida, al igual que el isodine. Igual el isodine tiene contraindicaciones, las personas que sufren de tiroides no les puede aplicar isodine. Entonces, para no complicarse la vida, que arde, que contraindicaciones, nos vamos a la fija con solución salina. Si tenemos solución salina, no es necesario tener el isodine. Entonces, es importante optimizar los recursos, ¿no? A veces compran el isodine y compran la solución salina, ¿no? Simplemente compre más bolsas de solución salina, que va a ser mucho más económico, y vuelvo y reitero que no tiene ningún tipo de contraindicación. Tenemos los inmovilizadores fundamentales, los inmovilizadores de brazo, de pierna, los cervicales, importante contar con inmovilizadores cervicales, la bolsa para hielo, estos dispositivos, que garantizará que este hielo que tenemos dentro de esa bolsa va a ser utilizado solamente no para primeros auxilios, no el hielo de la cubeta, porque después del almuerzo, pues las cubetas se desocupan, todo el mundo saca el hielo de las cubetas para el jugo o para la gaseosa. Entonces, es garantizar del que el hielo que tenemos en la nevera, en estos dispositivos, solamente va a ser para la parte de primeros auxilios. Tener el manual de primeros auxilios. Es decir, aquí en el librito está qué hacer en caso de hemorragia. Hablamos de los procedimientos. Entonces, qué hacer en caso de hemorragia, qué hacer en caso de fractura. Entonces, muy seguramente ese líder de emergencias va a tener el librito, va a darle las indicaciones y los brigadistas van aplicando los procedimientos que están establecidos. Por eso es importante siempre contar con el manual y la libreta de apuntes y el lapicero para tomar los datos, los signos vitales y poder hacer la remisión del paciente al centro asistencial. Entonces la invitación con esta parte del manejo de botiquines, vuelvo y repito, es que usted se familiarice de dónde están los equipos, qué dotación tiene, qué dotación le hace falta y levantar la mano, o sea, poder auditar que nuestro botiquín le falta esto, hay que complementarlo con esto ya no se usa, esto ya está vencido. Entonces es importante que nos familiaricemos con los equipos. Dotación bajo estándar, significa que si tenemos 2 o 3 botiquines, la dotación tiene que ser igual. Las maletas deben de ser iguales. Somos una misma empresa con mucha sede en todo el país. El botiquín debe ser estándar. El mismo botiquín que tengo en Cali debería ser el mismo botiquín que tengo en Medellín, o en Bogotá, o en Barranquilla, o en Cartagena, porque somos la misma compañía y ya hay un estándar corporativo frente a eso. No es que el de aquí es maleta, el de allá es de pared, el de allá es la caja de herramientas. Entonces, pues eso es lo que recomendamos desde el punto de vista muy técnico. Sin medicamentos según riesgos. Si observamos el listado, pues ahí no hay Advil, no hay Posta, ni Ibuprofeno, ni Clofenaco, Buscapina, Chuchuguasa, ni Calmidol. La dotación no debe perderse. Lastimosamente muchas empresas ocurren, se llevan la dotación, se llevan las curas, se llevan los implementos. Tenga en cuenta que el paciente puede ser usted. Reportar siempre el uso de elementos. Son equipos para emergencias médicas, no son para urgencias médicas. Por ningún motivo deben obstruirse, deben de tener un programa de inspección y limpieza, se asigna un responsable, normalmente es un brigadista, hace parte de las consignas especiales, es decir, que cuando la alarma suena, alguien deberá tomar el botiquín y llevarlo al punto de encuentro, ¿ya? Es mejor pecar por exceso que por defecto. Llegamos al punto de encuentro, no hayan lesionados, no, no importa, traje el botiquín por si algo, ¿ya? Entonces, eso hace parte de las consignas especiales. Y tenga en cuenta que el paciente puede ser usted. Apoye el cuidado de los equipos. Bueno, el DEA, pues son equipos pues que hoy en día han rebajado mucho de precio y hoy en día son muy asequibles. Tener el DEA para situaciones de temas de corazón, ¿ya? El único requisito para manejar el DEA es hacer caso porque el equipo te habla. El equipo te dice encienda el aparato, coloque los electrodos sobre el tórax desnudo, coloque el parche A debajo de la clavícula derecha, coloque el parche B debajo de la costilla izquierda. El equipo comienza a analizar el movimiento cardíaco. Si es necesario, el equipo le va a decir que oprima el botón para que él mande la descarga. Si no es necesario, el equipo le va a decir que inicie compresiones cardíacas. ¿Ya? Es un equipo que es automático. Se llama desfibrilador automático. El único requisito es que usted haga caso.
y siga las instrucciones, ¿no? Si usted coloca los parches al revés, no hay ningún problema. El equipo va a funcionar igual. Si colocó el parche B donde iba el A y el A donde iba el B, no hay ningún tipo de problema. El equipo va a funcionar. Lo que pasa es que el equipo está diseñado para que lo utilice personas sin conocimiento, ¿ya? Entonces, pues por eso vienen los parches marcados y todo, pero pues si los coloca al revés, no hay ningún tipo de problema. Y los DEA se utilizan para temas de paros cardíacos. Recordemos que hay una diferencia entre paro cardíaco e infarto. El paro cardíaco es fulminante y el infarto es el taponamiento de las arterias, ¿ya? Si es el taponamiento de las arterias como tal, pues ahí el equipo no te va a servir. Si es el paro cardíaco, lo que hace el equipo es mandar la descarga para parar el corazón y él vuelva a inicie nuevamente, ¿ya? Lo que hablábamos al comienzo en la diapositiva inicial, por cada minuto que se pierde una emergencia, la probabilidad de que las personas sobrevivan disminuye considerablemente. Entonces, al minuto 1 usted llegó a brindar la atención, la probabilidad de que el paciente sobreviva es del 90%. Si usted llegó a los 10 minutos a ayudar a alguien, pues muy seguramente la probabilidad de que el paciente sobreviva es del 0%. En el caso específico del DEA, cuando usted coloca el DEA al primer minuto, la probabilidad de que el paciente sobreviva es del 96%. Aún colocando el equipo a los 10 minutos, la probabilidad de que el paciente sobreviva es del 60%. Entonces, pues es importante saber quién tiene el equipo. En el tema de los que son conjuntos industriales o parques industriales donde hay muchas empresas, pues muchas empresas dentro del plan de ayuda mutua se han puesto de acuerdo y han tomado ese valor de 6 millones de pesos y lo han dividido. Entonces cada empresa pone 1 millón, 1 millón, 1 millón y compraron el equipo. Ya tenemos el equipo disponible y sería mejor pues contar con la herramienta que esperar 15 minutos que llegue la ambulancia a colocarle el dispositivo a la persona cuando ya muy seguramente va a ser muy tarde. Entonces, pues eso hace parte de la gestión de frente al tema riesgo, ¿ya? Adquirir estos equipos. Pues a veces las empresas no tienen el músculo financiero para invertir 6 millones en un equipo, pero sí se puede comprar con el vecino, con el otro vecino y ya contamos pues con la herramienta. El paro cardíaco es el resultado de un problema eléctrico condicionado que el corazón deje de latir, pérdida repentina de la actividad cardíaca. El corazón se frena de manera súbita, ¿ya? Entonces ahí vamos a colocar el DEA o si no hay DEA vamos a iniciar las compresiones cardíacas. Vamos a dar 120 masajes en los 2 primeros minutos, ¿ya? Bueno, las máscaras, todo lo que tiene que ver con la parte de reanimación, muy seguramente de acuerdo al protocolo, después de haber hecho una maniobra de reanimación, pues vamos a tener que insuflar al paciente, entonces se utilizan estos dispositivos llamados AMBU por sus siglas en inglés, aire, máscara, bolsa unidireccional. Recordemos que antes de la pandemia uno podía colocar la boca en el tubo e insuflarle aire al paciente y del paciente hacia mí no pasaba nada. Después de la pandemia se prohibió esa práctica de colocar la boquita acá, entonces lo que se dijo fue que había que colocar el dispositivo, la bolsa, comprar el baloncito, articularlo y mecánicamente estamos mandándole el volumen de aire al paciente para reanimarlo. El infarto ya pues es la obstrucción, es la ocasionado que el corazón no reciba oxígeno en un sitio y parte del corazón muera, ¿ya? Ahí vamos a iniciar también las compresiones cardíacas y es importante, ¿ya? Diríamos que el infarto te avisa, ¿no? El paro cardíaco no te avisa, el infarto te avisa. El infarto, vos comenzás a sentir el hormigueo en el brazo, el malestar, la debilidad en el cuerpo, entonces por sospecha acude a la EPS, que te hagan un chequeo a ver qué puede estar pasando, mientras que el infarto es fulminante, ¿ya? Entonces, preinfarto no existe, ¿no? Preinfarto no existe. Eso a veces uno dice que al vecino le dio un preinfarto, eso no existe. O le dio o no le dio, ¿ya? Es importante entonces tener en cuenta muy claro los dos conceptos. El ataque cerebral ya es un tema netamente del cerebro. Uno ve que la persona tiene parálisis facial, parte del rostro caído, hay debilidad en brazos sin fuerza, el paciente habla raro, arrastra la voz, es un paciente de urgencias médicas. Aquí el procedimiento, como lo muestra la ambulancia, es montarlo en un vehículo y llevarlo rápidamente al centro asistencial. Ya aquí el corazón no juega, ya es un tema netamente del cerebro. ¿Ya? Esos son los ataques cerebrales. Y la crisis de epilepsia es un tema eléctrico del cerebro. ¿Ya? Los ataques de epilepsia. Normalmente las personas que sufren de este tipo de situaciones, pues son personas que ya conocen que sufren de esto, están medicados, a veces ya quedan medicados de por vida,
Y pues normalmente cuando les va a dar el ataque, pues ellos avisan de qué le va a dar, de qué le va a dar, de qué le va a dar. Entonces el procedimiento dice, conserve la calma, quite objetos para que él no se lesione, no intente cogerlo, liberan toda la energía que tiene en el cuerpo. Entonces por eso al final quedan tan débiles. Después de que le pase el ataque, coloque algo blando bajo su cabeza, afloje ropa y complementos, colóquelo en posición de recuperación, posición de lado, y si usted observa que dura más de 2 a 3 minutos, inmediatamente hay que remitirlo a un centro asistencial. Entonces es importante tener claro estos conceptos, lo que es el infarto, lo que es el paro cardíaco, lo que es el ataque cerebral y lo que tiene que ver con la crisis de epilepsia. Todas las situaciones son casos de emergencia. Los casos mencionados son casos de emergencia. Un infarto es una emergencia, un paro cardíaco es una emergencia, un ataque cerebral es una emergencia y una crisis de epilepsia mal manejada se puede convertir o se convierte en una situación de emergencia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Qué dicen los participantes? Todo muy claro. No, señor. Todo muy claro. Deme señales de vida porque a veces cuando no me dan señales de vida yo asumo que hubo una explosión, tembló y entonces se me murieron los participantes. Listo, bueno, muchas gracias para todos. Entonces, dentro de los objetivos de los primeros auxilios está primero conservar la vida, pues ese tiene que ser el objetivo macro, evitar que el paciente se nos muera, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar al paciente a la recuperación y asegurar el traslado a un centro asistencial. 4 objetivos que se resumen en 3: vida, función y estética. Primero la vida, segundo la función y tercero la estética. ¿Quiénes prestan los primeros auxilios? Los primeros respondientes, que son aquellas personas que no son brigadistas, ¿ya? El gerente que no hace parte de la brigada, los jefes de área que no hacen parte de la brigada, el personal administrativo y operativo que no hacen parte de la brigada, los capacito en 5 temas o en 6 temas básicos en el año. Enero, plan de emergencias; marzo, plan de evacuación; mayo, prevención y control de incendios; julio, manejo de extintores; septiembre, primeros auxilios básicos, y reforzamos primeros auxilios. Como es un tema tan amplio, a veces no, en 2 horitas el tema no sale, entonces habrá que hacer una segunda sección, y diríamos que con estas 6 capacitaciones que ha recibido el trabajador que no es brigadista, en el largo del año lo volvimos primer respondiente, y él puede brindar esa primera ayuda inicial, esa valoración inicial del paciente mientras llega el grupo de brigadistas. Entonces, eso es ganancia y es lo que hacemos pues en Royal, que hay algunas capacitaciones que son dirigidas a todo el personal para volverlos primeros respondientes, ¿ya? No los vamos a tomar como brigadistas, pero son la primera respuesta frente a una situación de emergencia. El primer respondiente tiene vocación, tiene capacitación, tiene entrenamiento, está dotado de equipos, y eso le da la opción de poder atender inicialmente a una persona enferma o lesionada antes de la llegada de bomberos, paramédicos o enfermeras. Entonces diríamos que dentro de esta definición la palabra clave es vocación. Si no hay vocación, no hay nada, ¿no? Si usted no sirve para ver sangre, si usted es escrupuloso, pues muy seguramente va a poder prestar un primer auxilio, ¿ya? Entonces, si hay la vocación, se capacita y se entrena. Entonces, hasta ahí sería usted primer respondiente. Pero si adicionalmente a la vocación, capacitación, entrenamiento, usted cuenta con equipos, entonces déjeme decirle que usted ya no es un primer respondiente, ya usted es un primer respondedor, porque usted ya cuenta con equipos para dar esa primera respuesta. Entonces, diríamos que aquí en la imagen que observamos, pues allí no hay ni primeros respondientes ni primeros respondedores. O sea, vemos gente que está intentando ayudar, pero ellos no tienen capacitación, porque así si usted toma el curso más básico de primeros auxilios, usted le dicen no toque un paciente y no tiene los guantes, entonces hasta le está metiendo la mano al señor con la mano limpia, con la mano sin ningún tipo de protección, cuando es evidente que hay presencia de sangrados, ¿ya? Las otras 2 señoras son como de apellido Miranda, hay otros que no se comprometen, no se, ¿ya? Si observamos la imagen, allá llegó bomberos, ¿no? Y lo primero que hizo bomberos fue colocar la cinta de seguridad, porque en primer auxilio lo macro tiene que ser la seguridad. El bombero no se baja el carro directamente a los pacientes, ¿no? Y tiene que bajarse primero y acordonar el lugar para poder garantizar la seguridad de la escena y poder prestar la ayuda establecida. Diríamos que aquí, pues estos sí son primeros respondedores. Tenían vocación, capacitación, entrenamiento y lograron sacar la persona del agua. Diríamos que esta persona, por su formación, pues es una primera respondedora.
tiene vocación, tiene capacitación, tiene entrenamiento, cuenta con equipos y está haciendo maniobras ya mucho más avanzadas. Se llaman las maniobras invasivas. El colocarle oxígeno o líquidos a un paciente son catalogadas como maniobras invasivas. El brigadista es aquella persona que se capacita durante 41 horas al año y asume en equipo el control de incendios y demás emergencias relacionados, bajo la aplicación de procedimientos operativos normalizados PONS. Entonces, una cosa es el primer respondiente y otra cosa es ser el brigadista de emergencias. Entonces, él está dotado con su canguro y su equipo de bioseguridad. La atención prehospitalaria es el puente, ¿no? Es el puente entre el brigadista y el centro asistencial. Entonces, esto lo hacen los mal llamados paramédicos. En Colombia hay muy pocos. Es una carrera de 5 años, no es la carrera que usted hace en el instituto. Es una formación de 5 años, normalmente hay que hacerla en el exterior. Y digamos que estas personas con esta formación, pues acá en Colombia lo que más hay es técnico en urgencias médicas o auxiliares de enfermería que tripulan ambulancias, pero no son paramédicos. Entonces, vuelvo y repito, es el puente entre el primer respondiente y el centro asistencial. Y ellos se movilizan en 2 tipos de ambulancias, las que son básicas, que son básicamente para urgencias médicas donde no está en riesgo la vida, y las ambulancias medicalizadas, que esta es tripulada por 2 auxiliares de enfermería o 2 técnicos en urgencias médicas, y sí o sí tiene que abordarla el médico. Y debe contar con una lista de equipos para poder certificarse como ambulancia medicalizada. El 95% de las ambulancias en las ciudades son básicas, el 95%. El 5% son medicalizadas, pero ese 5%, el 2% son privadas y el 3% son públicas. A veces las ambulancias medicalizadas en las clínicas y hospitales se utilizan, pero para los traslados. Entonces, que este paciente no lo podemos tener aquí, que hay que remitirlo a una clínica de mayor complejidad a otro nivel. Entonces, utilizan las ambulancias para ese tipo de desplazamientos. Entonces, nunca usted tiene una emergencia y llama a la línea de emergencia de su municipio, de su ciudad, y le pide al municipio una ambulancia medicalizada y el municipio le manda. No, esas ambulancias no están muy disponibles. Otro aspecto importante, cuando usted por el retrovisor del carro observe que una ambulancia medicalizada está pidiendo vía, dele vía. Esas ambulancias medicalizadas no mienten, ¿ya? A consecuencia de las básicas, que son las mentirosas, ¿ya? Entonces, una ambulancia medicalizada nunca te va a mentir. Si la observas por el retrovisor, logras observar la palabra TAM, dale vía, porque realmente el caso que llevan ahí es un caso de emergencia médica. Entonces, estas cosas es importante tenerlas en cuenta, muy claras. Y diríamos que la atención médica ya es aquella que se presta directamente en los centros asistenciales. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace el médico y un grupo de profesionales. Entonces, el segundo TIS, recuerden que el primer TIS que les entregué es la dotación del botiquín, que usted averigüe, indague dónde está, quién lo tiene y cómo está la dotación. El segundo TIS que les entregamos es dónde está el centro asistencial más cercano, si es público o privado y se cuenta con transporte. Y ese transporte está disponible en un momento dado para brindarnos el apoyo nosotros como empresa. Entonces, hay que consultar y documentarlo dentro del plan de emergencias. Centro asistencial más cercano, público o privado. Cuenta con transporte. El llamar y hacer la consulta. No lo van a regañar porque usted llama a la línea de emergencia del hospital o la clínica más cercana a preguntar si esas ambulancias que ellos tienen ahí en algún momento dado nos pueden facilitar un servicio. Y saber si podemos contar en un momento dado con ese servicio, sí o no. ¿Ya? Importante también consultar los servicios que presta ese centro asistencial más cercano. Si son servicios básicos, si son servicios intermedios o son servicios especializados. Porque yo siempre reitero que paseo de la muerte no existe. A la gente la llevan donde no deben, porque esas cosas en muchos casos no se planifican. Entonces, es importante tener esto muy claro. La información del personal, recordemos que estos formatos son los que maneja el líder de evacuación. Entonces, la información del personal, se saca la información del trabajador lesionado, se transcribe en otro documento y se remite al respectivo centro asistencial. ¿Cuál va a ser nuestro alcance con esta formación? Pues básicamente es prestar primeros auxilios, ¿ya? Diríamos que el nivel que más vidas salva es la parte de primeros auxilios.
¿ya? La atención prehospitalaria se demora en llegar. El médico se va a demorar en recibir ese paciente. Pero lo que va a marcar la diferencia es lo primero que hagamos entre la vida y la muerte. Esa primera ayuda que nosotros prestemos en ese momento inicial va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es el nivel que más vidas salva. Primeros auxilios. Y a veces la gente lo ve como tan básico. Ay, primer auxilio tan básico. Pero es el nivel que más vidas salva. Vuelvo y reitero. La ambulancia, el paramédico se demora en llegar de 15 a 20 minutos. El médico se va a demorar muy seguramente 20 o 30 minutos en recibirlo. El nivel que más vidas salva es la parte de primeros auxilios. Usted es el primer eslabón de la cadena de la vida. La vida del paciente depende de usted. Cualquier persona que se encuentre con las circunstancias de un incidente o peligro, que tiene la oportunidad de intervenir, pero no lo hace, se convierte en un contribuyente del daño que ocurre como resultado. ¿Ya? Recordemos que podemos ser responsables por acción o por omisión. Podemos ser responsables por acción o por omisión. Actitud del auxiliador. Antes de brindar una ayuda, defina a qué se va a enfrentar. Controle sus emociones y actúe con seguridad. Si no sabe, no lo haga. ¿Ya? Entonces aquí estamos observando dos imágenes. Una imagen de un caso de emergencia médica y un caso de una urgencia médica. ¿Ya? No es lo mismo una lesión en la cabeza que una lesión en la extremidad superior o inferior. Entonces, antes de dar una ayuda, defina a qué se va a enfrentar y evalúe el caso. Si es una emergencia o es una urgencia médica. Imprudencia cuando se afronta un riesgo sin pensar en los daños que van en contra del mismo capacitado en soporte básico de vida como resultado de sus acciones. El no presentarme, identificarme al paciente, el no utilizar equipos de bioseguridad, son casos de imprudencia. El no asegurar el área. Todo eso puede ir en contra suya como primer respondiente. La impericia, cuando usted no tiene conocimiento en determinada actividad y decide afrontar esa situación, como aplicar RCP sin contar con la formación técnica o aplicar inyecciones sin contar con la formación técnica, operar un vehículo o una máquina sin la formación técnica. Son casos de impericia. La negligencia no se hace lo que se tiene que hacer, tiene que ver con la prestación del servicio. Recuerde que cualquier persona que se encuentre con las circunstancias de un incidente o peligro, que tiene oportunidad de intervenir, pero no lo hace, se convierte en un contribuyente del daño que ocurre como resultado. El abandono es el no brindar la atención a una persona que no es capaz de valerse por sí mismo o suspender la ayuda ya iniciada ante la llegada de quien continuará o del arribo a un centro asistencial. El ejemplo más común es atropellar a una persona y dejarla abandonada. Entonces, pilas con la imprudencia, pilas con la impericia, pilas con la negligencia y pilas con el abandono. Derechos del paciente, solicitar y recibir atención prehospitalaria, eso dice la Constitución colombiana. En cualquier centro asistencial del país me tienen que atender. En la realidad no se cumple, eso es demandable y ganable. Exigir secreto de su riesgo, condición o tratamiento, denunciar o demandar, rechazar la ayuda o atención prehospitalaria. Es decir, así como tengo derecho a solicitar y recibirla, tengo derecho a rechazarla. Y directrices anticipadas, como soy de alguna religión en particular y pues es prohibido para mí recibir transfusiones de sangre o trasplante de órganos. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que conocerlas muy bien al interior de las empresas y esas cosas hay que notificarlas cuando se está haciendo la remisión del paciente al centro asistencial, notificarle al paramédico o al centro asistencial de que va un paciente y ese paciente tiene directrices anticipadas. Consentimiento implícito es el asumo cuando el paciente está confundido, lesionado y no responde. Señor, señor, ¿le puedo ayudar? Señor, señor, ¿le puedo ayudar? Él no responde y entonces ahí entro a prestar la ayuda. El explícito es el que se pide al paciente que está consciente para poder actuar sobre él. Entonces aquí el cuadrito es muy fácil, ¿no? Aquí el flujograma me dice, ¿paciente responde? Sí, ¿lo puedo ayudar? Y él me dice que no. Entonces tengo que persuadirlo. Debo persuadirlo y mucho cuidado con las frases homicidas. Si el paciente no responde, el consentimiento es implícito y procedo a prestar la ayuda correspondiente. Dentro del procedimiento están las 3 S, la seguridad, la escena y la situación. Seguridad lo macro, la parte de seguridad siempre va a ser lo macro, la escena y la situación a la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, acérquese cuidadosamente, identifique posibles riesgos. Lo hemos visto en las películas de acción, lo que han hecho los bomberos el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Lo macro tiene que ser la seguridad, por eso es importante siempre colocar la cinta de seguridad.
Los equipos de bioseguridad, siempre en una emergencia real, colóquese 2 pares, siempre 2 pares, siempre 2 pares. En un evento real, el primer par se rompe, colóquese la mascarilla nasobucal y las gafas con protección lateral. Estas cosas deben de ir dentro del canguro de esa, dentro del canguro de ese brigadista o ese primer respondiente. Evaluar muy bien la escena. Diríamos que cuántos cuadrados vemos aquí, pues la gente normalmente dice que 16, pero si uno observa detenidamente la escena, ahí no hay 16 cuadros, ahí hay 30. Hay uno grande, 16 pequeños son 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cuadrados. Evalúe muy bien la escena. Evalúe la situación. ¿Qué realmente pasó en el sitio? ¿Cuántas personas y la edad? Importante conocer la edad de las personas y cuántas personas involucradas tengo. Importante cuál fue el mecanismo de lesión, golpe, fractura, atrapamiento, caída. ¿Qué otro tipo de asistencia necesitamos? La ubicación de las víctimas y cómo es el acceso al lugar. Preguntas que me hago muy rápido cuando evalúo la situación. Activamos la cadena de recursos, el recurso humano, los brigadistas que nos pueden prestar la ayuda, los brigadistas de la empresa vecina en un momento dado, los equipos con los cuales vamos a trabajar y la activación del sistema médico de emergencias. Entonces, mis recursos humanos, los equipos y la activación del sistema médico de emergencias. Siempre alguien deberá liderar la emergencia. Se llama el líder de emergencia o el coordinador de la brigada. Él tendrá en su mano los procedimientos operativos normalizados. 2 o 3 personas van a la atención del paciente. Ya 3 o 4 es montonera sobre el paciente. 4 personas hablando, 2, diríamos que máximo 3. ¿Ya? El que no alcanzó a estar dentro del grupo de atención, entonces se va a encargar de la parte logística, de la camilla, el botiquín, de toda la parte de seguridad y toda la parte logística. Y alguien debe encargarse de la parte de la documentación, es decir, hacer la llamada al centro asistencial, notificar que el paciente va para allá, que van en esas condiciones, hacer la documentación, sacar la información del formato, transcribirla. Entonces, básicamente, un grupo que va a dar una respuesta frente a una situación de emergencia debe dividirse en estas 4 partes. Quien asume el liderazgo, yo diría que 2 personas en la atención del paciente, los que diríamos que, en otras palabras, quienes tengan los procedimientos mucho más claros, ¿ya? Y aquel que llegó y ya no puede estar en la parte de atención, entonces tiene otras 2 opciones: encargarse de la parte logística de traer los equipos, o la parte de seguridad, o encargarse de la parte de las comunicaciones y la parte de la documentación. Esta es la forma de organizarse cuando vamos a atender a un paciente. Normalmente que llegan 5 y se le montan al paciente, entonces todos hablan, todos opinan, y por cada minuto que se pierde en una emergencia, la probabilidad de las personas sobreviven mientras los 5 se ponen de acuerdo. Por eso es importante trabajar sobre procedimiento operativo, porque es que el procedimiento te va dando la pauta y de acuerdo al procedimiento va delegando funciones y responsabilidades. Entonces, eso es lo importante de trabajar bajo procedimientos. Revise, por favor, el procedimiento de atención de pacientes que tenemos en Royal America. Consúltelo, léalo. Trata de interpretar lo que dice el procedimiento, porque esos procedimientos no están ahí para la auditoría. Esos procedimientos son de consulta de cualquier persona que esté dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de PONS. Usted muy seguramente no le ha quedado claro qué es un PONS. A pesar de que digo que es un procedimiento operativo normalizado, es el paso a paso lo que tenemos que hacer. Entonces, revisen o pida el procedimiento, léalo. Léalo y si es claro para usted, si hay algo que no es claro, consúltelo, pregúntelo. Porque pues muy seguramente usted va a ser ese primer respondiente mañana. O no hay el brigadista, tiene que asumir y tiene que interpretar. Entonces es importante poder consultar estos procedimientos operativos. La cadena de recursos externos, alguien se encarga de comunicaciones, bomberos 119, centro automático 123, policía 112, Cruz Roja 132, defensa civil 144, tránsito 127 y si contamos con área protegida, activamos el servicio de área protegida. Cuando usted hace la llamada, deje que el operador le pregunte. Deje que el operador le pregunte. Entonces le va a preguntar a usted su nombre, su número de cédula, la ubicación o dirección, el punto de referencia, especifique brevemente qué pasó, el número de las personas lesionadas, la edad aproximada de las personas lesionadas y el número telefónico del cual llama.
No le bombardee toda la información porque él no va a alcanzar a llenar el reporte para poder despachar la ayuda. Entonces, identifíquese y deje que le haga las preguntas. Normalmente quien te contesta es un paramédico o una persona que ha tenido formación en la parte de primeros auxilios. Entonces, él muy seguramente te va a dar unas indicaciones previas mientras la ayuda llega al lugar. Identifíquese a la víctima, por ningún motivo activo sin su autorización. No haga comentarios impertinentes, las frases homicidas. Comuníquese continuamente con la víctima, proporcione seguridad emocional y física. No abandone la víctima, mantenga el lesionado en su posición, evite movimientos innecesarios, afloje la ropa del accidentado para poder facilitar que el paciente respire y la sangre pueda circular por todas las partes del cuerpo. Por ningún motivo suministre medicamentos ni líquidos por vía oral. Si habría que hacerlo, solo hace un técnico en urgencias médicas o un instructor de enfermería cuando se presente en el sitio. De órdenes claras y precisas, no luche contra lo imposible, evite los saqueos hasta donde sea posible, informe a la familia o a los vecinos, sacamos la información del formato y garantice que el traslado sea rápido y apropiado. De nada nos sirve hacer un procedimiento al pie de la letra y al final tirarnos ese procedimiento que hemos aplicado. ¿Ya? Si tenemos que llevarlo en un vehículo, pues bueno, esto lo hacemos dentro de un vehículo, pero pues habrá que garantizar la seguridad de ese paciente al momento de movilizar. Porque a veces si tenemos que esperar 15 minutos en la ambulancia, pues yo puedo moverlo en otro vehículo y establecer un punto de encuentro entre la ambulancia que viene y nosotros que salimos y muy seguramente hacemos el transbordo. Porque esperar 15 minutos para que llegue la ambulancia y 15 para llevarlo a la clínica, pues son 30 minutos. Y vuelvo y reitero que pues por cada minuto se pierde el 10% de la probabilidad de vida de ese paciente. Bueno, diríamos que el procedimiento es la impresión general del paciente. Utilizamos la mnemotecnia GPONLAS, el género, la edad, la posición, el nivel de respuesta y 6 lesiones aparentes. Evalúe el nivel de respuesta ACDI, si el paciente está alerta, responde al estímulo verbal, doloroso o inconsciente. Buscamos las hemorragias y las controlamos. Recordemos que la sangre es un líquido que no se puede perder, aún más si es tipo de sangre negativo. Abrimos las vías aéreas, garantizando la buena respiración y hacemos circulación, verificamos la circulación, el pulso carotídeo del paciente. Entonces, muy seguramente eso es lo que nos vamos a encontrar dentro del procedimiento que ustedes van a consultar, el flujograma, porque es que los procedimientos tienen que ser muy sencillos, que cualquier persona al tomarlo, pues simplemente lo puede interpretar, eso no puede tener mucha literatura, eso no puede tener mucho texto, es simplemente tomar el procedimiento y seguir el paso a paso, te dice sí, no, quién lo hace y quién es el responsable de hacerlo, ¿ya? Entonces, en eso consiste, en grandes rasgos, la aplicación de ese procedimiento como tal. Bueno, espacio para preguntas. Diríamos pues que en este espacio, pues básicamente lo que tratamos nosotros de abordar, diríamos que son recomendaciones generales, ¿no? Recomendaciones generales de lo que se debe hacer y no se debe hacer, ¿ya? Eso es lo que básicamente tratamos de que sea lo más técnico y preciso para usted que muy seguramente no hace parte de la brigada de emergencias, ¿ya? Pues ya cuando tenemos el grupo de brigadistas, pues ya profundizamos más y ahondamos más pues sobre los procedimientos específicos, pero a nivel general, usted como primer respondiente, esto es lo que debe conocer o debe manejar. Bueno, ¿alguna pregunta? Señor, ¿Todo está claro? sí, señor, hay una pregunta. Sí. Bueno, tenemos una inquietud. Acá en una empresa que estamos in-house, están solicitando certificado de brigadistas o en su defecto un certificado de primer respondiente. Podemos adquirir, en este caso que somos 3 personas in-house, podemos adquirir ese certificado por medio de estas capacitaciones. Recuerden que las capacitaciones que tenemos establecidas este año son 3. Tenemos 3 espacios, los que están in-house tenemos 3 espacios. Hoy que es primeros auxilios, la parte de prevención y control del fuego y la parte de evacuación. Entonces, muy seguramente al terminar los 3 módulos, lograríamos que por parte de la ARL les entreguemos esa certificación o esa constancia que usted participó de esas 3 actividades como primer respondiente. Muchas gracias. Correcto, muy bien. Eso lo coordinamos con
con la persona encargada de salud ocupacional. Entonces es importante asistir a los 3 espacios, llenar la asistencia, eso lo subimos a la plataforma y de la plataforma se descarga y se emite pues el documento que dice que usted los días tales y tales asistió a formación de primeros auxilios, la parte de prevención y control del fuego y procedimientos de evacuación y listo. Ahí estaría pues con el cumplido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda o inquietud? ¿Cuántas personas conectadas? Bueno. Julieta, ¿cómo trabajamos la parte de la asistencia? ¿Cómo hacemos el registro? Julieta. Ya te contestaba, un segundo. Señor, aquí estoy. ¿Cómo hacemos el registro de la asistencia del personal? Ah, bueno, tranquilo, yo me encargo de enviarte